aquí, pero queremos que usted lo lea ahí en su encabezado, en donde hablaba de este terrible caso. Bueno, aquí lo tenemos, esto es verdad que lo leímos de allá del Ecuador, en donde una persona de nombre Manuel Crespín escuchaba supuestamente el sonido tétrico en las escaleras y en el piso de su casa, que está en el suroeste de Guayaquil, en Ecuador, y que pues él decía que la sangre de Cristo tenía poder. O sea, repetía, estamos hablando de una persona que se convirtió a Cristo. Él describe una figura fantasmal que se le personificaba como alta, blanca, de cabellos negros, como pues con mucha ceja y velluda. Entonces él decía que con las manos, decía con las manos entrelazadas en la entrevista, según dice este artículo, ¿verdad? Que este espíritu tocaba sus partes íntimas y supuestamente lo poseía sexualmente sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Él decía, ni siquiera podía gritar ni moverme de la cama. Mi mamá me decía que se trataba de una pesadilla, pero luego me creyó y me llevó a varios brujos, pero siguió molestándome, en especial cuando llegaba tomado. O sea, la persona, imagínese, bebía. Ahí usted puede ver, ¿verdad? Ahí ese es el desglose de todo el artículo que le estamos informando de las personas, inclusive una vecina que era testigo de escuchar lo que sucedía allí. Él ahí enseñando una llave que era una llave que antes se usaba en esa casa porque la casa es antigua y viene de generaciones. Entonces, pues él dice que cuando él se casó, pues supuestamente esta entidad dejó de buscarlo por varios años, pero cuando se divorció otra vez, volvió y se manifestó. Entonces, cansado de ese tormento, él hace unos 7 años, según pues desde el momento en que fue hecha la noticia o se publicó, se entregó a Cristo en una iglesia llamada Jesucristo Alfarero. Desde entonces, él testificaba, y esta es una noticia en el campo secular, escuche, que él testificaba que este ente ya no lo poseía sexualmente, pero que sí se ubicaba detrás de su cama, lecho que heredó de sus bisabuelos y que está en pie en una ventana donde se observa supuestamente un árbol de mango, como se dice allá. Aquí se dice mango. Entonces él escuchaba el espectro subir las escaleras, todavía está en ese proceso, ¿verdad?, de liberar esa casa, entra a la habitación. Desde que aceptó a Cristo, ahora no lo posee sexualmente, sino que se coloca detrás de su cama y ya no lo toca porque él clama y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, lo que se preguntaban aquí era, bueno, pero si ya aceptó a Cristo, ¿por qué esto sigue sucediendo? Entonces, pues, él buscó al pastor, un pastor de nombre Marcos León, ¿verdad?, de esta iglesia Jesucristo Alfarero allá en Ecuador. Entonces, el pastor confiesa que sus ancestros eran santeros y según lo que él dijo es que este tipo de manifestaciones, pues obviamente como sabemos ya es demoníaca y muchas veces se produce mediante entierros de conjuros en una casa. O sea, estamos hablando de este caso aislado, pero que como los papás de este pastor eran santeros, pues él podía más o menos ya saber qué pasaba. Entonces él decía que quizás en el pasado, durante alguna generación, una partera o santera lo realizó. Y él señalaba que en el pasado se protegía a los recién nacidos, entre comillas, de acuerdo a la tradición popular, pues la gente creía proteger a los recién nacidos con espíritus o demonios. Entonces, él decía que los conjuros eran enterrados en el patio de las casas con la finalidad de que los entes cuidaran al bebé y a eso se le denominaba. O sea, se le denomina magia blanca, pero que en realidad es un hechizo en el cual se entierran huesos de muertos en un lugar que solo la santera conoce y que es como hacer un pacto para toda la vida. O sea, los demonios no solo habitan en el lugar, sino que gobiernan allí. Y señaló, ¿verdad?, que en la casa, Manuel señaló pues que en la casa había una puerta abierta, en el cual, una puerta abierta para el mal, o sea, por así decirlo, una puerta abierta para el mal, o sea, puertas espirituales abiertas, porque pues se tenía un tablero de la Ouija. Inclusive pues el pastor pues decía que se debía de pedir a Dios que revele dónde está el hechizo para lanzar fuera a los espíritus malignos. En este caso, lo que se debe de hacer aquí, además de hacer un buen culto en la casa y además pues de realizar oración, ayuno, ¿verdad?, es también, una vez que se localice ese lugar, echar ahí aceite ungido.
Nosotros estábamos hace un tiempo predicando en Connecticut, en una iglesia hermosa por allí, un pastor de nombre, el pastor Aguayo. Fue un culto precioso y bueno, como a veces usted seguro que me está viendo, amado pastor o hermano en la iglesia, pues ellos tenían un vecino de esos que siempre salen, que siempre quiere hacerle la vida imposible al que tiene la iglesia. Entonces la persona resulta que era ocultista y les dibujó un pentagrama, o sea, una estrella de 5 puntas invertida, un pentagrama invertido en el parking de la iglesia y una cámara grabó a la persona. Entonces él no sabía qué era eso, pero no sabía la descripción, pero bueno, sencillamente pues por verdad, esa comunión espiritual con Dios, bueno, se conocía que era algo que repudiaba al Señor y que era algo que estaba mal. Echaron aceite ungido ahí y esa cosa desapareció y él se sorprendió. Y entonces, bueno, terrible. Vamos ahora a ver unas imágenes rápido por acá. Yo sé que muchos de los que nos están sintonizando han pasado por esto. Cuando en Facebook escribimos sobre esto, tuvimos más de 2000 testimonios. Hermano, honramos su testimonio y lo que hemos hecho, como son tantos y no podemos mencionarlos, ¿verdad? Uno por uno. Lo que hemos hecho es que en base a sus testimonios, bueno, vamos a hablar de estas experiencias en sentido general y vamos a seguir mencionándolas acá, pero todos siguen ahí escritos en Facebook. Bueno, este fenómeno de lo que podemos llamar la guerra espiritual, llamado parálisis del sueño, bueno, lo podemos describir, que quizás la persona se despierta en la mitad de la noche y se encuentra que quizás no puede mover ni gritar para pedir ayuda, apenas es capaz de respirar, incluso siente peso hasta en el pecho, siente una presencia junto a la cama, otras veces se despierta y ve que está dormido y sin embargo su alma está fuera del cuerpo, como lo puede usted ver ahí, que hay gente que han tenido esta experiencia. Entonces sienten mucho de estas personas, sienten junto a la cama algo negativo, o sea, un ente extraño negativo, pero lo peor es que se sienten impotentes para poder reaccionar. Independientemente de la explicación médica o la diferente teoría paranormal para este fenómeno sorprendente, que podemos decir que además de sorprendente es común, yo he pasado por eso, el que me sintoniza, yo estoy seguro, ha pasado por eso en su mayoría. Bueno, la realidad es que afecta a miles de personas y no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre o para los que pues lo hemos sufrido. O sea, esta horrible sensación en donde no se puede mover ni hablar, la persona siente gritar, siente pedir ayuda, pero no puede porque algo o una fuerza se lo impiden. Generalmente en este proceso se siente esa presencia maligna, sin contar las veces en las cuales quizás la persona ha sentido que se despierta por la mañana, pero no se puede mover y siente todavía una mano extraña que lo trata de asfixiar por el cuello y como cristiano usted trata de reprender, pero no puede hacerlo hasta que lo logra y luego entonces puede ver alguna silueta oscura que antes de que usted reprenda y mencione el nombre de Jesús, sale corriendo, porque al parecer estos entes pueden detectar en el pensamiento lo que la persona va a pronunciar por su boca. Entonces tienen como un tipo de poder que dejan a la persona, ¿verdad? Sin poder pronunciar el nombre de Jesús y antes de que se le reprenda, ya han dejado el lugar. Entonces, esto lo han pasado evangelistas, ministros, ¿verdad? Que han sentido que los han ahorcado por el cuello. Los casos son aislados porque no solo son evangelistas y ministros, son gente no creyente, son gente creyente y que pase o no, esto no determina que uno sea más espiritual que el otro porque el otro no pasó y el otro sí. No, estos son casos que suceden, algunos son aislados, otros con un propósito, otros que está pasando algo, o sea, todo depende del momento, de lo que está sucediendo ahí. Entonces, algunas de las víctimas de esta horrible condición son capaces de convencerse de que la experiencia no era más que un sueño o incluso una pesadilla terrorífica, pero sin embargo otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. O sea, los que han sido convencidos de que sí han sido atacados por una entidad sobrenatural, afirman que su agresor es en realidad un fenómeno externo y no de un estado
producido por el caso del subconsciente. Sin embargo, como siempre los expertos sobre sueños y psicólogos descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberados del subconsciente de una persona son, pues, según dicen ellos, en última instancia, ajenas al individuo. Pero, pues, lo que sabemos es que la realidad es mucho más compleja, ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo y con el paso del tiempo, los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, la religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas que hacen que las parálisis del sueño sea uno de los fenómenos que podemos decir en el campo espiritual más temido. Bueno, una breve explicación que podemos hablar, ¿verdad?, relacionado a la parálisis del sueño, relacionado a estas escenas que estamos viendo que son una realidad y que de seguro usted ha pasado. Bueno, la parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en lo que se le dice el sueño REM, que en el inglés viene de Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos, pues del estado del sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta, sin embargo el cuerpo permanece paralizado. En este estado el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son, o sea, vividas intensamente sin que el cuerpo no pueda reaccionar. Entonces, la reacción comprensible de este escenario es el miedo y el pánico, siendo que la víctima, o sea, siendo para la víctima en realidad pues una experiencia terriblemente real. Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en funcionamiento, o sea, olor, gusto, tacto, etcétera. Y la vista, ¿verdad? En este caso, estando estos presentes, o sea, estando estos sentidos que están permanentes ahí, o sea, que están presentes ahí, que aumentan el terror. Entonces, durante este sueño llamado REM, Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos, el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y frecuencia respiratoria. Junto con todo esto viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado de sueño. Entonces, con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida de la víctima, entonces pues va a experimentar una sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar. Entonces, en este estado natural de miedo y de pánico, la víctima puede sentir una sensación de peso en su pecho. Entonces, en este caso, pues, es terrible. Bueno, muchos expertos y también hermanos en la fe, ¿verdad?, con poderosos ministerios de guerra espiritual, afirman que personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por ciertas entidades negativas a lo que pudiéramos traducir más claramente como demonios, y es bien sabido que las visitas, o sea, se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido por nuestro ser y relativamente fácil, ¿verdad?, para un espíritu o para una entidad. En este caso, pues podemos decir demoníaca. Según algunas experiencias personales, ¿verdad?, y según algunas, personales de algunas personas, hay algunos espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Y esto es muy importante y se sabe. Optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. O sea, algún pasado en el que tuvo algún trauma, algo en lo que quizás la persona, quizás por ejemplo, no puede perdonar. Entonces, mientras está dormido y en lo que le molesta, el demonio está ahí y entonces hace que la persona tenga, por así decirlo, un determinado sueño referente a eso que la persona no puede superar, como que lo vive otra vez. Inclusive puede ser hasta una misma violación o quizás
momentos en los cuales la persona pasó antes que fueron terribles, y eso pues puede ser quizás maltrato, puede ser maltrato verbal, maltrato físico, puede ser algún trauma en la niñez, algo, bueno, siempre sucede. Entonces, algunas personas, como el testimonio que ya vimos en Ecuador, incluso dicen ser asaltadas sexualmente por una fuerza desconocida. Aún en los sueños, ¿verdad? Que lo testifican, y esto ya antes, en otro programa hablamos más específicamente, que pues en el caso de los espíritus incubos, o sea, un incubo, un demonio que se adapta a un tipo de forma masculina, que se pudiera decir asalta sexualmente a las mujeres mientras duermen. Esto es, ¿verdad?, un ataque que va directo a la mente de la persona. Entonces, comúnmente, esto da a algunas personas que han sido víctimas de acoso sexual, de violación, ¿verdad?, y les revive el trauma. En otros casos, ¿verdad?, no necesariamente, pero es que el asunto es que hay muchos casos aislados que si los fuéramos a mencionar, pues imagínense, terrible. Entonces, en este caso, está también el sucubo, que son los que vienen a adoptar una forma femenina para el hombre. Y bueno, se dice, y ya está comprobado por casos, ¿verdad?, de esta hora bien específica, o sea, a las 3 de la mañana, que es la hora en la cual los demonios se manifiestan con mayor fuerza. Por eso, si usted no sabía, a esa hora se le llama la hora, escuche, la hora del diablo, según, ¿verdad?, la gente que conocen, ¿verdad?, pero que le dan este nombre de superstición. Porque pues muchas desgracias y crímenes suceden. Entonces, lo interesante es que Cristo Jesús murió a la hora novena, o sea, la hora novena eran las 3 de la tarde y las 3 de la mañana viene a ser como el inverso. Entonces, mucha gente son testigos de haber experimentado ataques a esa hora con la probabilidad de brujería o proyección astral de brujos, o sea, espíritus humanos. Brujos que dejan su cuerpo, sale el alma de esa persona, como que fuera así, por así decirlo, un demonio, y se manifiesta en una casa sin que se vea, porque es el ambiente espiritual, a menos que Dios dé la visión en la persona, para tratar de hacer daño a la persona. Hay testimonios de brujos que se han convertido, que testifican haber tratado de hacer eso, y habían cercos de ángeles en la casa de cristianos que les impedían entrar. Terrible. Entonces, este caso, ¿verdad? O sea, gente practicante de la brujería que se quedan, por así decirlo, ¿verdad?, en un estado de trance y se transportan hacia ese lugar determinado para hacer daño a la persona. Y los animales sienten mucho estos impactos espirituales. Entonces, Jesús mismo, usted ve en la Biblia, yéndonos directamente a la Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, Jesús mismo se encargaba de orar 3 horas en la cuarta vigilia. O sea, es decir, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Eso era fijo allí. Mire la hora que él precisamente tocaba. O sea, él estaba consciente de que esa hora tenía necesariamente que orar. Y era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. O sea, pero ahí era el Hijo de Dios encarnando en un cuerpo humano. Se dice que se le dice la cuarta vigilia, ¿verdad? Porque la división de vigilias para los romanos pues eran de 3 horas cada una. O sea, primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la medianoche. Y tercera vigilia de 12 de la medianoche a 3 de la mañana. Bueno, entonces si son 3 horas cada uno, pues entonces la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y Jesucristo oraba ahí fijo en esa hora.